Anuncio del reconocimiento por parte del gobierno, por parte del presidente Martín Vizcarra particularmente, de la necesidad, según la evaluación del Ejecutivo, de volver pues a la cuarentena total, el domingo a la inmovilización, mejor dicho, es el término, y una cuarentena estricta, sí, en una serie de regiones y de provincias y de distritos también. Y bueno, otras modificaciones como por ejemplo la disminución del tiempo de salida de los niños menores de 14 años, que pasa de 1 hora a media hora, este paseo acompañado que pueden tener a 500 metros de su domicilio, porque en resumen la evaluación, como decía, que se ha realizado es que los focos de contagio ahora no se dan tanto sea por el transporte público, sea por los mercados o por las aglomeraciones a las que estábamos acostumbrados, sino sobre todo por lo que se llaman las reuniones sociales o las visitas familiares, en las cuales decía el mandatario, hoy pues uno se descuida, ¿no? Se quita la mascarilla y por ahí habría estado incrementándose el contagio pues en los últimos días. Tenemos pues un rebrote preocupante. Vamos a conversar con el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, por supuesto, sobre su agenda, que tiene puntos muy relevantes para un sector importantísimo de nuestro país. Pero queremos iniciar, ministro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Queremos iniciar precisamente con las decisiones que se han comunicado hoy en conferencia de prensa por parte del gobierno. ¿Qué se discutió en el Consejo de Ministros? ¿Cómo se llegó a, como señalo, pues, tomar este tipo de medidas? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Buenas noches. Como bien es de conocimiento, siempre todos los consejos de ministros se hace una exposición por parte del Ministerio de Salud para ver cómo está el comportamiento de la epidemia o la pandemia en este caso. Se hacen las evaluaciones a nivel de cada región, dentro de cada región, algunas de ellas también a nivel de provincia. En ese sentido, hoy día hemos podido evidenciar, así como días atrás, que el tema de la pandemia o la epidemia en este caso así viene creciendo de manera exponencial, ¿no? Y ahí nuestra mayor preocupación, porque no solamente hablamos que son los mayores de edad los que se vienen contagiando, sino también involucra ahora el contagio de jóvenes menores o niños, perdón, de menores de 14 años o hasta los 14 años, un crecimiento de infectación que está en el orden del 70-75%, y eso sí es preocupante. Entiéndase que no solamente el contagio hoy en día se da a través de los mercados, el tema de transportes, sino que se ha evidenciado que la mayoría de los contagios hoy en día se están dando a nivel de núcleo familiar. Y eso lógicamente hace pensar de que tenemos que tomar medidas también en cierta forma adecuadas, ¿no? Para evitar que este contagio se siga propagando, porque hace en todo momento que nuestra capacidad de respuesta sea en cierta forma casi copada. En ese sentido, hoy día, después dentro del Consejo, perdón, se ha venido dando todo un análisis y se ha dado como parte de este decreto supremo que será publicado el día de mañana, que volvemos los domingos a una inmovilización total, ¿no? Y ahí hay que nuevamente, hay que tomar en cuenta de que el contagio como tal, siempre este virus se mueve con las personas. Y al momento de tomar esta decisión, que ha sido bastante difícil, porque estas decisiones de verdad que son complicadas, porque ya estamos en la fase 3 en algunas regiones y tenemos que retroceder para poder, lógicamente, darle este mecanismo de recuperación y evitar que estos contagios se sigan propagando, razón por la cual se ha retornado pues esta inmovilización obligatoria los domingos, ¿no? Por un lapso de 3 domingos, que esto coincide en este caso, con el decreto supremo que se dio la Bien. localización focalizada hasta el 31 de este mes de agosto. Entonces, este lapso de 3 domingos, evidentemente, claro, hay un cierto doble filo los domingos, porque por un lado se señalaba antes que había un problema con la inmovilización total los domingos porque de alguna manera recargaba el resto de días. Pero por otro lado, efectivamente, pues cuando las personas se reúnen con sus familiares, usualmente el domingo pues es un día dedicado a esto. Cuando se dice que se prohíben las reuniones familiares y sociales en todo el país, y esto estará detallado o está detallado en el decreto supremo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo estamos hablando de una reunión social o de una reunión familiar?
Bien, gracias por la pregunta, porque ahí cuando hablamos de una reunión familiar hay que entender cuando hay desplazamiento de estas familias de un lugar a otro. Entonces ahí tenemos que un poco marcar la pauta, la razón por la cual se hace o se evita que haya ese traslado. A través de este decreto supremo se está tratando en lo posible de que haya menos movilización. Entonces ahí hablamos justamente del tema de familias o reuniones sociales, ¿no? En ese contexto ha sido configurado este decreto supremo que advierte en este caso la inmolación obligatoria de los domingos. O sea, perdón, un número, no es un número en específico, es sencillamente la prohibición de que de un domicilio, un grupo familiar se traslade a otro domicilio a ver a parte de su familia, pero que no viven con ellos. Así es, porque si están conviviendo, lógicamente hay un cuidado, se respetan los protocolos y eso entendemos. Pero cuando empezamos ya a trasladarnos, a movernos e interactuar con otras personas, otras familias, otros amigos, lógicamente esto ha ido o ha conllevado que esta epidemia o pandemia se vaya nuevamente crecida, ¿no? Entonces ahí un poco lo que se advierte es evitar el movimiento y sabemos claramente y es evidente de que todos los domingos, por lo general, es cuando más se reúne la familia, más reuniones hay con los amigos, y más aún cuando sabemos claramente de que cuando hay una cercanía y una proximidad, ya sea familia o amigo, muchas veces bajamos la guardia, nos quitamos la mascarilla y sabemos claramente de que la mascarilla es un mecanismo de protección física que al no tomar en consideración este tipo de intervención, lógicamente se da la alta probabilidad que este contagio se dé de manera directa o efectiva. Claro. Ahora, para terminar con esta parte, ministro, ustedes, los ministros, se van a reunir y viajarán con congresistas a las regiones. Esta decisión se ha tomado después del voto de investidura bastante exitoso, ciertamente. ¿En qué va a consistir esta coordinación entre ministros y congresistas? Bien, primero saludamos el amplio respaldo que se ha obtenido el premier Martos y el gabinete en pleno, ¿no? Es una expresión de unidad, de diálogo, de consenso, y eso es muy importante porque la idea es trabajar juntos. Por un lado, el legislativo, complementado con el ejecutivo, ¿no? Y también las autoridades, tanto regionales como locales. Es así como tiene que empezar a trabajarse y es así como tenemos que evidenciar que es la única manera de poder crecer y hacer un frente, una contención real a esta pandemia, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me he reunido ya con 3 congresistas. El día viernes debo desplazarme hacia hacia la región de Lambayeque. Son 5 congresistas que van a participar de varias acciones ahí, un poco para evaluar cómo está la pandemia, cómo está el comando COVID. Haremos algunas intervenciones en el caso de mercados. Se tomará también referencia de visitar los almacenes donde están localizados los medicamentos para ver si se está haciendo una distribución adecuada, porque hay que entender que el tema de medicamentos, EPPs y todos aquellos insumos que participan en esta epidemia tienen que ser entregados de manera oportuna, porque si esto no sucede, entonces se da justamente para que la ventaja para que este virus lógicamente afecte y afecte y nos arrebate Claro. vidas humanas. Siempre el obstáculo, el gran obstáculo que ha tenido el importante sector de agricultores en nuestro país ha sido el acceso al crédito. Por todas las razones que conocemos y ahora mismo la pandemia pues ha puesto en evidencia las limitaciones en general del acceso al crédito para la ciudadanía. FAE Agro va a poner a disposición, estamos hablando de más de 1.000 millones de soles en créditos a los agricultores. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Cómo está funcionando? Porque como ya se ha dicho en más de una ocasión, pues los agricultores son, entre otras cosas, quienes han permitido que la seguridad pues, alimentaria del país esté garantizada en una circunstancia tan dramática como esta. De repente el acceso al crédito, ministro, es una buena consecuencia inesperada de la pandemia. Así es, primero a través de este medio de información, aprovecharla para saludar y agradecer a los agricultores a nivel nacional. Como bien lo dices, eso ha permitido garantizar un abastecimiento permanente que hoy día lo mantenemos hasta fines de año, ¿no? Ahí creo que es importante hacer el reconocimiento
directamente a ellos porque ellos no han bajado la guardia, siguen trabajando, siguen haciendo el máximo esfuerzo para poder garantizar este abastecimiento. Y ahí cuando hablas del crédito no son 1.000 millones, son 2.000 millones Ujú. que tenemos en un primer momento como FAI Agro, que va a permitir justamente atender a todos los productores de subsistencia, agricultores de subsistencia, a lo que son agricultura familiar, que se le conoce como intermedia, y también todos aquellos que ya están consolidadas, como por ejemplo los cultivos permanentes y lo demás. Aquí estamos trabajando toda una línea y advertir y precisar aquí que todos los agricultores van a recibir un crédito. Y va a ser algo similar como por ejemplo lo que fue el FAE, el FAE MIPE, MIPES. ¿no? Ujú. O correcto, que tuvo una primera línea de atención, ¿no? Y luego se pudo ampliar a una segunda. Del mismo modo, esta misma mecánica que se aplicó para todo lo que es este mecanismo de créditos va a ser aplicado en lo que es el FAE Agro. Una primera línea de 2.000 millones, agotadas las mismas, se empieza a trabajar en una segunda, que serían 2.000 millones más otro tramo de 2.000 millones, y que lógicamente va a permitir atender no solamente el tema agrícola, sino también es el tema agrícola más el tema pecuario. Creo que Ujú. con esto estamos consolidando. Y algo muy importante que hay que precisar, y aprovecho para decirlo, que aquí no estamos exigiendo necesariamente el título de la propiedad. Aquí es una de los documentos que se pueda presentar. Puede ser título de propiedad, puede ser certificado de posesión, puede ser certificado de arrendatario, puede ser tarifa de agua, Ujú. o puede Ujú. ser una constancia que le da en este caso las direcciones regionales de Bien. agricultura a nivel nacional. Es el producto uno de todos ellos, puede presentarse para poder lógicamente acompañar y poder acceder a este crédito. Importante flexibilización porque por lo general ese ha sido también el obstáculo y evidentemente el primer interesado en poder cumplir con su crédito va a ser el propio agricultor. Ministro, para terminar, la implementación de más de 1.000 mercados itinerantes a nivel nacional, ¿cómo va avanzando? Que también es otra, digamos, consecuencia, efecto, ¿no? de esta situación dramática en la cual de todas maneras el productor pues, puede tener el acceso directo, en este caso al consumidor. Sí, correcto. Hay que recordar que ya desde el mes de abril hasta junio, nuestra meta fue de 900 mercados itinerantes a nivel nacional, a nivel de 24 regiones. Logramos ejecutar más de 1.000. Y a partir de julio empezamos a desarrollar 1.100 mercados itinerantes hasta diciembre. Y eso ha permitido, como siempre decimos, esta oportunidad tanto para el productor como para la familia, el hogar o la ama de casa, siempre en búsqueda de precios justos, y eso también ha contribuido de manera muy significativa para que el virus no se mueva en la medida que también tomamos el tema de bioseguridad, el distanciamiento social obligatorio, ¿no es cierto? Hablamos del lavado de manos, el uso obligatorio de las mascarillas, todos estos mecanismos que se han venido implementando y que hoy día algunos mercados, algunos alcaldes también han adoptado este modelo, y eso es bueno reconocerlo. También hemos tenido alguna comunicación con otros países donde nos preguntaron cuál ha sido este procedimiento, cómo es que se llegó a esta idea, y lo que se ha podido dar es que tenemos que lógicamente desarrollar una alternativa toda vez que una contención de la demanda. El tema del virus se presentaba en las zonas donde hay mayor conglomeración de personas, y la idea justamente es llevar el producto, los alimentos, a zonas periféricas y evitar o Muy bien. descongestionar estos mercados que en un momento fueron focos rojos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, ministro de Agricultura Jorge Montenegro, por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero regresamos con una conversación muy interesante con un señor que se ha puesto la vacuna contra el coronavirus. Y ojo, no es la rusa, volvemos. Con las vacunas contra el coronavirus hay mucha expectativa, mucha esperanza y también mucha controversia con el anuncio pues, del gobierno ruso de que ya aprobaron su vacuna. Han salido a responder importantes personajes de la comunidad científica como para tomar con pinzas este tema, sobre todo por el hecho que la llamada fase 3, las pruebas en seres humanos, habrían sido muy limitadas y muy poco avanzadas en este caso. Son 6 las vacunas para el COVID-19 que están en una fase muy avanzada
y buena parte de las miradas se han volcado a la vacuna o la llamada vacuna de la Universidad de Oxford, desarrollada en colaboración con el laboratorio AstraZeneca. Y vamos a conversar desde Sudáfrica con el señor Pablo Andrés Berra. Él es un ciudadano argentino que ha recibido la vacuna de Oxford. Él se presentó como voluntario. Son aproximadamente 2.000 personas las que en este país africano han recibido esta vacuna, y le agradecemos especialmente porque entiendo yo son aproximadamente las 4 de la mañana donde usted está cerca de Johannesburgo, señor Berra. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes por el llamado. Pero Sí, más o menos las 4 de la mañana. por lo que nos habían dicho, usted se despertaba muy temprano, así que le agradecemos doblemente. Habíamos leído su historia acá en la revista Caretas, porque usted lo que había contado es que, bueno, se aplicó para recibir esta vacuna y se la han aplicado 2 veces. Ahora, según lo que entendemos en el desarrollo de cualquier vacuna, mitad es placebo y mitad es, digamos, la vacuna en sí, para los controles que se van realizando. Pero nos imaginamos, si como usted ha señalado ha tenido síntomas leves y ha recibido una segunda dosis, que efectivamente usted habría sí recibido la vacuna en sí. Sí, aparentemente sí. Esto que comentabas, que he tenido unos pequeños síntomas un par de días después, al otro día de la primera dosis. Y bueno, y además esto de que me llamaron para darme la segunda dosis, que es cuando se cumpla un mes de la primera, o sea, el próximo lunes, el lunes 17 de agosto, es cuando me darían la segunda y última dosis. Así que y entiendo que a los que le dieron placebo no los llaman de vuelta. Ya, ajá. Ahora, usted por lo que hemos visto también ha ido llevando, les dan unos formularios, digamos, para ir registrando el seguimiento de, bueno, de los efectos, de los síntomas, ¿verdad? Sí, durante las primeras semanas es un seguimiento diario, ¿no? Tomar la temperatura, en donde me dieron la inyección, si aparecía una aureola, tengo una regla especial que mide el círculo de la aureola, bueno, no ha aparecido por suerte, y bueno, y el seguimiento a través de los móviles, de los celulares. Así que, y bueno, y el seguimiento además que tengo por un año con el laboratorio de Oxford. Yo Ujú. todos los lunes voy al laboratorio, ellos me sacan sangre, me hacen hisopado y bueno, y así es un seguimiento largo, pero bueno, ellos quieren determinar cómo va saliendo todo, si mi cuerpo está creando los anticuerpos, si aparecen las células de memoria B y T, que eso aparecerían un par de semanas después de la primera aplicación y bueno, y así van controlando. La aureola de la que nos está explicando, ¿dónde le aplican exactamente la vacuna? ¿Han sido las dos aplicaciones en el mismo punto? Claro, esos aplican en el brazo no dominante que le llaman, en mi caso, aquí en el hombro izquierdo arriba, sí. Ujú, ujú. Ah, en el hombro. Entonces cuidan que no haya pues una hinchazón o que el cuerpo rechace la aplicación Sí. en ese caso. Sí, sí, nos habían dicho que no pasaría eso, lo normal es que no pase, como también nos dijeron siempre que es normal que esta vacuna no produce ningún tipo de efectos secundarios molestos, ¿no? Simplemente esos mínimos que comenté al principio, que tuve chuchos de frío y dolores musculares, que fueron justo 50 horas después de la aplicación de la primera dosis, charlando con los otros voluntarios me dijeron lo mismo, que tuvieron más o menos los mismos síntomas. Ujú. Pero son bastante, digamos, controlables. No es nada de qué preocuparse Sí, entonces. sí. No, no, para nada, para nada. He recibido cuando vivía en Argentina la vacuna para la gripe y me acuerdo que no la ha pasado nada bien, que tuve bastante fiebre, no la he pasado lindo, pero con esta los efectos son mínimos. Y cuénteme, con ya esta evaluación que se le ha ido viendo, ¿se ha detectado efectivamente que su cuerpo produce, valga la redundancia, anticuerpos? Claro, lo que pasa también, ¿no? Que cuando descubren una vacuna nueva, cualquier tipo de medicación, parte de la reglamentación es que a la mitad de los voluntarios se le aplica un placebo y a la otra mitad no. Entonces ellos no nos quieren, aunque sé que también una doctora me dijo que, bueno, por los síntomas tengo la vacuna, pero ellos no pueden decir cómo van los resultados de estos análisis de sangre que me hacen semanalmente. Me comenta, va todo bien, pero más no pueden informar Claro. por Ujú. esto del secreto del placebo.
Muy bien. Ahora, ¿por qué, sabe usted por qué se eligió Sudáfrica para hacer las pruebas? Porque entiendo que hay, en otros países se está haciendo pruebas, en el caso de Oxford, bastante importantes, ¿no? Perdón, otra. Brasil y Sudáfrica son los otros países donde se están haciendo pruebas, pero entiendo que en Sudáfrica son alrededor de 2000. ¿Cómo ha ido caminando la pandemia en este país? Entiendo además que usted está en una zona donde básicamente la situación está tranquila con respecto a contagios. Más o menos, ¿no? La zona donde vivo, tengo muchos vecinos contagiados, Oh. muchos parientes también con problemas. El virus se ha distribuido mucho en todo el país. Este, así que está bastante complicado. Ahora estamos quintos en el mundo y bueno, y todos los días es un nuevo récord. Lo que ha pasado en Sudáfrica es que los sudafricanos no han sido mucho de hacerle caso a los medios de comunicación cuando piden esto del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, que la manera de estornudar con el pliego del brazo, todo eso, al principio no ha sido de hacerle caso a todo eso. Recién cuando vieron que el vecino, el pariente cercano tiene el virus, es cuando empezaron a tomar conciencia de que hay que hacerle caso, ¿no? Lo que los medios de comunicación tanto insisten. Entiendo que en un principio hubo una cuarentena más o menos corta y de ahí se levantó la cuarentena también en Sudáfrica. ¿Eso ocurrió? Sí, 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 tuvimos una cuarentena a partir del 25 de marzo de 5 semanas, que fue un poco que fue fuerte en las grandes ciudades. En las zonas rurales donde yo vivo no ha habido cuarentena, estaban los negocios todo abiertos. Pero bueno, también otro problema de Sudáfrica es la cantidad de asentamientos precarios que hay en todo el país, donde hay mucha cantidad de gente y bueno, y ahí eso ha ayudado también a que se multiplicara el virus, ¿no? Así es. Bueno, señor Pablo Andrés Berra, por favor, quédese con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para terminar el programa con usted. No se mueva. Estamos con Pablo Andrés Berra, argentino residente en Sudáfrica, ¿no? Que ha tenido la oportunidad de ser voluntario para la vacuna de Oxford. Ahora, precisamente, señor Berra, comentábamos que el gobierno de su país, de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que Argentina y México van a producir la vacuna de Oxford. Precisamente se ha firmado, ¿no? este acuerdo y esto permitiría que la vacuna se distribuya entre 150 millones y 250 millones de dosis para la región, ¿no? O sea, esto se va a distribuir dentro de América Latina. Fernández ha aclarado, excepto Brasil, que nos imaginamos va a tener su propia producción, porque como decíamos, Oxford ha hecho pruebas importantes también en Brasil. Y esto, claro, vamos a ver si tenemos el número exacto, me parece que son más de 30.000 personas las que se están probando en la fase 3 de Oxford y por eso ha generado controversia el anuncio ruso, ¿no? En el sentido que al parecer se habrían o quedado en la fase 2 o no han sido muy transparentes en el desarrollo de esta fase 3, que es donde realmente se puede comprobar el efecto en seres humanos, como usted lo ha detallado antes de la pausa. Nos imaginamos entonces que usted ha seguido con mucho interés todo este tema de las pruebas, porque como nunca hemos visto una aceleración en el proceso, que sin embargo pues no se puede saltar los pasos fundamentales para que sea una vacuna segura. Sí, seguro, ha sido una sorpresa, ¿no? En todo el mundo lo de el gobierno de Rusia. Supongo que es más importante tener una vacuna segura y no una vacuna que sea la primera. Esto de ser primero no significa seguridad. Es importante. Además, la OMS ha pedido a Rusia que demuestre pruebas de que esta vacuna pueda ser aprobada y no ha mostrado ningún dato que diga que se puede ya llegar a esa etapa de aprobación, ¿no? Se hablaba nada más de 79 voluntarios rusos que recibieron la vacuna, un número insignificante comparado con los miles que otras vacunas están, hay 5 más junto con la de Oxford que están ahí en carrera, primeras en la aprobación de la vacuna. Así que, bueno, esperemos que se vea bien, que esta vacuna funcione, la de Rusia, no sé, pero que eso sería un riesgo, ¿no? Para la gente vacunada
el no saber bien qué puede llegar a pasar. Por ejemplo, la de Oxford se han comprobado ya hace 2 meses que vienen con, no, 2, 3 meses que vienen, que han atravesado la fase 1 y 2 completa. Ya se sabe que todos los voluntarios han creado las defensas y que ninguno ha tenido problema de salud, ningún tipo de Ujú, complicación de los ujú, vacunados. ujú. Para terminar, y para terminar de entender el protocolo que usted está siguiendo, ¿hasta qué momento usted va a Sí. tener la asociación con Oxford, el vínculo? ¿Hasta qué momento lo siguen? Porque entiendo además que usted también en cualquier momento puede decir hasta aquí nomás y no tener que dar explicaciones. Claro, porque bueno, el voluntariado es gratuito, obviamente no tenemos ningún resarcimiento económico y bueno, nos dijeron que el que quiera partir, que no tiene ningún problema, ellos no pueden preguntar por qué. Yo creo que todos los voluntarios van a hacer el seguimiento que nos piden, que es de 12 meses. 12 meses. Teóricamente, claro, lo que quieren ver es bien cuánto tiempo permanecen los anticuerpos en cada uno de la gente vacunada. Se sabe que 15 días después de la primera dosis aparecen estas células B y T de memoria y que los anticuerpos se desarrollan durante el primer mes. Bueno, y como todo anticuerpo dura poco en el cuerpo, como una gripe, ¿no? Que cuando uno está enfermo están los anticuerpos, cuando uno se siente bien se van los anticuerpos. Lo mismo pasa con el COVID, pero lo particular de esta vacuna es que se crean estas células de memoria que le llaman, las células T sobre todo, que si en el futuro llegara yo a contraer el virus, ya sabe el cuerpo cómo reaccionar. La particularidad de las células T es que permanecen en el cuerpo por muchos años y quizás por toda la vida. Perfecto. Pablo Berra, muchas gracias por esta comunicación, ha sido muy interesante y muy ilustrativo, sobre todo pues ya que en el Perú y por supuesto en todo el mundo estamos esperando la buena noticia de una vacuna. Gracias por toda esta información que nos ha brindado. Gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Muy bien, los despido comunicándoles que ya se ha comunicado en el Diario Oficial del Peruano el decreto supremo que modifica el anterior, ¿no?, que establece las medidas que debe observar la ciudadanía en la nueva convivencia social y prorroga el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Vamos a leerlo en detalle, pero ya es momento de despedir este programa y como apreciamos tanto a Carolina Salvatore, pasamos de un che a otra che. Ah, ¿visto? Qué interesante lo de la vacuna, Enrique. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Muy Y interesante. además no recibe nada a cambio, o sea que esa pura voluntad es un acto por la humanidad. Desprendido. Sí. Recibes los anticuerpos. Los y ojalá anticuerpos, pues que sí, todo salga bien.